Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Muy bien, entonces vamos a hacer una indagación que creo que puede ser interesante porque quiero que vayamos a ver el proceso de la encarnación del alma. Vamos a ver qué podemos observar, qué podemos ver y mientras vamos ahí voy a contar de 5 a 1 y quiero que conecten con el alma, con el alma en su estado original antes de encarnar a la materia. Entonces vamos a llevar nuestra conciencia al momento antes de encarnar, antes de entrar al cuerpo físico. Vamos a percibir de dónde proviene el alma, qué vibración sostiene en ese instante y vamos a identificar la procedencia y la esencia del alma. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Desde qué plano, dimensión, reino o estructura vienen las almas antes de encarnar? ¿Qué perciben? Margarita. Bueno, yo primero tengo una primera sensación de ver y de percibir muchísima oscuridad y en esa oscuridad o en ese estado vacío no se siente nada, se siente, no hay ruidos, no hay nada que pueda en esa Mm, primera estancia conectar el alma con ninguna sensación previa que ella pueda manifestar ya en el momento que ella elige ya tomar un camino. Hay muchos caminos y muchas alternativas que se le manifiestan al alma para que ella elija tomar. Veo que esa dimensión del alma es una dimensión que está antes de encarnar muy cerca, yo la siento muy cerca a la Tierra, la veo dimensiones muy cercanas y en la medida que ella elige trascender o vivir ya una vida física, empieza a hacer unos movimientos cíclicos o movimientos en espiral que le permiten acercarse más a la realidad física del planeta y la frecuencia, pues no te puedo decir que haya, pero veo una sensación de neutralidad, una conexión, no con un cuerpo físico directamente como definido, sino muchas alternativas de poder encarnar en diferentes cuerpos físicos. ok. Nico, ¿tú de qué plano o dimensión o estructura sientes que viene el alma antes de encarnar? Yo tengo la sensación, Ira, de un espacio. Ajá. Es la sensación como de un tiempo, como de un ritmo. Y haz de cuenta de cuando estoy ahí para figurar la idea de buscarla, por ejemplo, de seguir el encuentro con esta alma, es como si la línea me lleva a observar mi alma previa a Ajá. una encarnación. Ajá. Entonces, llego ahí desde esa versión como observador y puedo sentir este espacio, ya se ve diferente. Ujú. Es como una sección de muchos tubos, como si existiera, pero los tubos no son como la Tierra, o sea, no son tubos de algo. Es la sensación de unos tubulares que dividen el espacio, que me hacen como llegar, pero de muchas versiones de mí a un solo punto, como si como si previo a la encarnación todas las energías derivadas en muchas otras frecuencias o dimensiones de mi ser tuvieran que entrar en conjunto para crear la unificación del cuerpo.
previo de eso pudiera ir hacia cada una de esas versiones y cada una me llevaría a una realidad o a un lugar diferente. O sea, cada una te llevaría a una dimensión diferente. Sí, a que una lle- realidad diferente, a una dimensión diferente. entonces todas están vivas al mismo tiempo. Todas están vivas al mismo tiempo, Ajá. pero el cuerpo físico no puede existir sin la unificación de todas ellas antes de la fisicalidad. Ok. Para encarnar hay como que unir todo para que llegue a la densificación de la materia de alguna manera. Ok, entonces si no Fíjate, llegan todas, puedo sí, expresar algo. sí. Normalmente expresamos que la tierra es como una escuela para el alma, para después dividirse a muchas cosas. Y aquí estoy percibiendo que todas esas cosas se trabajan mucho antes, previo a la encarnación. Si no, no podríamos atribuir lo que en la encarnación creemos que son instintos, Ujú, son en realidad consecuencias aprendidas de otras dimensiones que necesitamos para habitar en este lugar. Incluso el movimiento de nuestros órganos ujú. depende de la unificación de alguna de esas dimensiones para que la fisicalidad lo pudiera concretar también. Ok, entonces vamos a avanzar al momento en que el alma va a decidir entrar al proceso de encarnación. Observen cómo se prepara, qué es lo que ella hace. ¿Hay alguien que lleva este proceso con ella o es ella sola? ¿Cómo lo percibes, Margarita? Bueno, yo veo esta alma, la veo en un movimiento energético donde previo a la encarnación hay mucha energía en movimiento, hay muchas energías que empiezan a moverse en formas, son como movimientos espirales como de un lado a otro, el cuerpo empieza, o ese cuerpo álmico empieza a vibrar en ese tono energético y la sensación es una sensación muy particular porque todavía no se conecta con el plano físico, pero sí se siente en una especie de energía, como expresaba Nico, como algo tubular, como una especie de túnel, y ese túnel va direccionando energéticamente el lugar donde ella o él va a encarnar. Aquí podríamos aplicar muchos factores porque ya un alma recurrente, como se ve, digamos, como puedo ver en este caso, Ujú. esta alma recurrente ya trae en sí ella ciertos aspectos que ha vivido y, y esa experiencia que vive en otras líneas de tiempo son las que le permite dar el impulso para que ella pueda encarnar en una vida. Todas están asociadas energéticamente entre ellas y ya en el momento que su concepción se da, y yo veo que hay acuerdos álmicos, se sienten los acuerdos en el momento donde conecta con la parte álmica de sus futuros padres. Aquí yo veo que hay una energía que empieza a triangularse energéticamente y esa es algo que no tiene una palabra, no tiene una expresión. La energía tiene un movimiento y una forma de comunicarse. Entre los padres o los futuros padres empieza a haber una conexión entre la genitalidad de ellos y en esa genitalidad empieza a potenciarse esa unión Mm. que va a darle un cuerpo físico a esa alma. Entonces lo que estoy viendo en este momento es que tanto el alma del padre como la madre se unen en el momento de la concepción y esa unión de esa energía empieza a como a proyectarse en esta futura alma, que va a ser ese futuro hijo, y ahí es donde empieza a ver como una transferencia genética a través del ADN y el alma empieza a acoplarse en un... Aquí yo veo, por ejemplo, que hay un sentido pendular, hay un movimiento donde el alma empieza a absorber energéticamente las energías de estos, de sus progenitores, y aquí empieza a haber un movimiento circular para el alma. Veo que el alma empieza a moverse alrededor de los padres, porque los padres en el momento de la concepción se están uniendo o están uniendo su energía creadora y esto permite
que el alma cada vez vaya tomando una apariencia más física. Ok, Nico, ¿qué recuerdos mantiene el alma al empezar su proceso de encarnar y estar en la tierra y cuáles se bloquean al vivir esta materialización? Lo que observo, Ira, es que de alguna manera todo el proceso de la encarnación es sumamente consciente para el alma. Ajá. En ese punto en donde está construyendo, como lo ve Margarita, que yo también lo veo como muy similar, como esa unificación, es que cuando yo veo al padre y a la madre en su unificación almática, es como si su reacción automática es crear un espacio que puede habitarse, como si la unión de dos energías crean la tercera frecuencia que queda como habilitada para poder ingresar. Entonces ahí cuando el alma ingresa trae todos los recuerdos. ¿De qué te recuerdos? Ahí está como en un proceso reflexivo en donde está observando previo a la encarnación todos estos aprendizajes, los está asimilando en el cuerpo y luego como esos aprendizajes vienen de sus frecuencias pasadas, y están los padres activamente como conectando, todos los recuerdos que vienen de la línea genética de los padres también enchufan y el alma crea como una historia entrelazando todo, como si estuviera tejiendo. Al tejer, al ir tejiendo, el alma va adquiriendo las propiedades benéficas o no de lo que los padres estén en ese momento energéticamente más entregando. Curiosamente es que los padres entregan más de lo inconsciente que lo consciente. Entonces el alma desde ahí está entretejiendo muchas partes del inconsciente. Y como esas partes del inconsciente de alguna forma también son situaciones que pudieran buscar de manera egregórica ocultarse, lo que observo que aquí pasa es que el alma tiene procesos en donde crea códigos para olvidar. Y esos códigos por lo general el alma lo hace porque sería imposible a nivel mental poder sostener las frecuencias de todas las vidas. Lo hace, por ejemplo, tiene un código que es cuando inicia el habla. En el momento en que inicia el habla y que el cuerpo puede comenzar a expresarse, el alma desecha muchos recuerdos del pasado. Cuando un bebé se levanta y empieza a caminar en dos pies o tiene esta sensación de ya poder estar como consciente y erguido, el alma pierde otro paquete de recuerdos que tienen que ver con la movilidad y el estado de los lugares en los que estuvieron o la tierra en la que han habitado. Tiene que ver con esa desconexión automática para habitar dentro de la frecuencia de lo que ahora se caminará. Y A ver, observa, mande. pero aquí hay algo que me interesa que veamos. ¿Qué siente el alma al encontrar el cuerpo físico por primera vez? Antes de que si otras vidas, no me interesan las otras vidas. Quiero saber qué siente el alma al encontrar el cuerpo por primera vez. ¿Qué es el proceso natural del alma que es en la primera encarnación? Yo lo que percibo, Ira, es como una resequedad. Ajá. Es como si el primer contacto es muy seco, Ujú. la fisicalidad es áspera cuando no había existido el contacto. Ajá. De alguna manera te podría decir que el alma entrega el calor, Ok. la fisicalidad se siente fría. Ajá. Es como ir raspándote o es como ir lijándote para poder asimilar el espacio o la sensación de empezar como una contención. Es que se siente como, se siente como una limitante, claro. Principalmente se siente como si tuviera que resumirme o como si tuviera Compactarte. que compactarme, ajá, Ajá. para poder soportar la sensación del espacio, pero curiosamente cuando puedo sentir que a través de mí el espacio también se mueve, Ajá. también hay una liberación, una sensación ahora de mucho espacio, porque ahora puedo percibir el espacio que está afuera, como la gravedad o mi entorno. Ok. Entonces, a ver, Margarita, yo quiero que tú observes el instante en que el alma elige
dónde va a encarnar, o sea, a la madre y al padre y al clan, pero quiero que vayamos a la primera encarnación para entender cuál es el motivo original de esta decisión de encarnar del alma. Bueno, hay algo que pasa y es que el alma también vive una gestación, ella misma, y en la estructura en la que ella misma se va conformando, así como se va creando y se va desarrollando esta alma en un cuerpo físico, la primera imagen que veo proyectada Ajá. es un infinito. Es una especie de prototipo o de maqueta que es el primer inicio. Estas dos circunferencias que se unen en un centro es el primer estadio o la primera forma en que el alma empieza a tomar una forma o va a ir tomando posteriormente una forma indefinida, porque el alma, desde mi visión, yo no la veo como una forma definida. Ella va tomando en la medida que se va acercando a su fisicalidad, Ujú. pero en esta primera prototipo, en esta primera maqueta o símbolo que es el infinito, empieza ella a moverse energéticamente. Estas energías, este movimiento de este infinito como primera gestación del alma, empieza a proyectar muchas energías. Estas energías salen de este mismo símbolo y este mismo símbolo va creándose y se va formando, se va gestando. Entonces ya no tiene la forma de un infinito, ya empieza a tomar más formas circulares. En cada una de las circunferencias de este infinito, el mismo va creando otras formas circulares que se ven como espirales, que se mueven constantemente y en esta forma constante ella misma ya va tomando la estructura como una estructura mucho más, podría decir como mucho más firme o mucho más estable para poder entrar a unas condiciones previas para entrar em, en dimensiones más cerca de la tierra. Para el alma, desde mi visión, es importante estar en estos círculos concéntricos que se llama el círculo de la vida, donde ella, en la medida que va tomando mayor estructura, en la forma en que ella va girando, es una forma concéntrica, se va Ajá. acercando más a la forma que ya va a tomar. Esta elección que ella va tomando de los padres y las madres, lo que yo veo es que no todas las almas son iguales. Hay almas que tienen estas formas y que hace que ellos se vayan agrupando en un sentido de clan, que ya posteriormente lo vamos viendo ya en el clan familiar. Entonces, estas almas tienen como una especie de sello energético que hace que ellas sean afines. En esta afinidad energética, ellas mismas se van eligiendo en padres, en madres, en hijos y posteriormente estos sellos energéticos van ampliando toda esta cadena, puedo decirlo, de sistema familiar, donde ellos van ejecutando em, como unos roles en los que como primer clan, digamos, el primer clan de encarnación, se siente el alma como muy estrenándose, se siente el alma mucho más, se siente muy ligera. En la medida que ellos van aterrizando a este aspecto cada vez más físico, pues ahí es donde se empiezan a involucrar dentro del alma toda la emocionalidad, todos los pensamientos y toda esta energía que les va a permitir a ellos poder vivir una realidad física. Esta forma del infinito, de esta primera gestación del alma, es esta misma gestación que está conectada con el ADN. Entonces aquí vemos un desarrollo álmico donde ella ya se siente gestada, donde se une con almas que tienen una afinidad y esto les permite vivir una experiencia física. ¿Y cuál es Ahí el es donde motivo? se empiezan a crear los vínculos. Ok, entonces antes de que se creen los vínculos, ¿cuál es el motivo profundo del alma para encarnar? Yo veo que es vivir una experiencia muy terrenal, mm, porque la veo como como un proceso gestacional donde los procesos del alma para llegar al cuerpo físico, en todo este proceso
esta alma que se está desarrollando también está viviendo experiencias que la van a preparar previamente para una experiencia física. Ok, Por eso es que ella misma puede dividirse a través de este infinito. Como vemos que hay tanta energía que empieza a manifestarse, ahí es donde yo observo que ella misma en su primera gestación o en su primer estadio empieza a crearse también en otras realidades en forma simultánea. Entonces veo muchos infinitos que se empiezan como si el alma misma tuviera la capacidad de manifestarse, como si ella fuera como hermafrodita, como si ella misma pues, se sí, puede manifestar en muchas ok, realidades. ujú, Y ahí es donde siguen estas gestaciones de todos estos infinitos, se va estructurando, valga la redundancia, esta ajá, estructura y va cambiando y va tomando una forma muy geométrica, pero es un movimiento muy constante. No hay nada que permanezca estático y esto permite que el alma pueda vivir en diferentes dimensiones, en diferentes realidades que hacen parte de las mismas realidades que podemos habitar en este planeta Tierra. ok. Entonces, Nico, a ver, ¿qué programaciones va gestionando el alma a la hora de encarnar? O deudas energéticas, o del clan, o deudas del alma, o deudas de que cómo va gestionando estas situaciones para trabajarlas en esta vida. ¿Me escuchas? Sí, Mira, lo que yo observo es que la gestión emocional se conecta o tiene mayor adquisición una vez que el alma ya tiene un cuerpo, ok, como si el derivado emocional proveniera más del entorno de la fisicalidad, pero lo que puedo ver del alma previo a eso es que crea como receptores, ok, crea como en su primera encarnación, deja como unos receptores que crean o que van a moldear posteriormente lo que vendrían siendo sus líneas o sus márgenes. Y dentro de esas texturas, de esas líneas cuerdas, viene todo el sistema, viene como el cuadro donde podrá caber un sistema emocional. ok, Lo que observo es que las emociones están relacionadas empíricamente con los sentidos del cuerpo. ajá, Y cuando el cuerpo ya se manifiesta y tiene el alma una capacidad física, es donde empiezan a drenarse estas sensaciones, las internas y las externas. entonces lo que decía Margarita, entonces cuando se empieza a conformar en esta geometría, empieza a conectarse con la geometría de lo que será su clan, su familia, lo que sea, ¿no? Sí, porque aun cuando esa primera alma no haya tenido vida, en la humanidad siempre se requiere la fusión de dos. Y esos Ujú, dos sí han tenido su vida, pues al fin y al cabo ok, siempre existe esa influencia también. ok, entonces aquí, Margarita, ¿qué fortalezas o dones le entrega el linaje al alma cuando están en ese proceso de comunicación? Bueno, yo lo que empiezo a observar es que previo a los Ujú, dones, a lo que pueden ser las experiencias o las situaciones que pueden llegar a ser obstáculos para una familia, veo que todo lo que pasa en este planeta es una gestación. ujú, Antes de vivir ya esa vinculación energética entre ellos, hay unos códigos genéticos como una especie de simbologías que empieza a guardar un grupo álmico. En este grupo álmico lo que vemos es que estos códigos que están insertados en esta primera prototipo de ADN, que después se van a juntar entre ellos, porque estos símbolos que quedan impresos en el ADN, ellos mismos, como están en forma individual, empiezan a unirse en forma grupal. Se ven como unos hilos de energía que se van manifestando y van creando como una forma de malla energética. Estos códigos traen toda una información, tanto ok, una información genética como una información que va a ser parte del camino que van a llevar ellos tanto como clan
como grupo. Pero como estamos viendo un primer aspecto donde el clan no se siente todavía vinculado a ciertas experiencias tan Ujú, traumáticas o ujú, dolorosas, aquí estas vinculaciones empiezan a crearse, los vínculos empiezan a unirse como una red neuronal a ujú. nivel sistémico y ellos empiezan a entrelazar sus propios códigos energéticos que están impresos en el ADN y esto permite que ellos empiecen a vivir unas experiencias. Yo veo que estas experiencias son variadas porque hay códigos que están más conectados con la fisicalidad y estos códigos que van conectándose con todas las formas sutiles que vive el cuerpo a través de todos los, digamos, de toda la parte áurica que vemos, lo material y vemos la parte más sutil. Estos permiten que haya un entrelazamiento, como un entrelazado de, digamos, de información entre ellos y hacen que en forma colectiva ellos vivan ciertos tipos de experiencias. Estos tipos de experiencias son como las primeras, como la primera plancha, como la primera, como el primer nivel de experiencia donde lo que viven ellos es mucho más sutil porque lo que estoy observando acá es que hay como un previo entrenamiento donde las almas, antes de vivir una fisicalidad como grupo, ya lo están viviendo en estos espacios energéticos o estos espacios sutiles. Entonces, como todo lo estoy observando como un proceso de gestación y de creación, aquí ellos ya van viviendo estas experiencias sutiles que después se van materializando en estos aspectos que están relacionados con la vida física, pero todo empieza desde una sutileza. A ver, pero aquí hay una duda. Entonces, cuando entonces empieza esta parte de la encarnación, ¿cuál es la energía principal o el enfoque principal que trae el alma para encarnar? O sea, podría decir su Mm. misión, su propósito, lo que el alma quiere aprender para la primera vez que va a encarnar. Lo que yo veo es la palabra superación, es cómo ellos van a superar la unión de estos vínculos y las experiencias que van a traer ellos y esa capacidad de superación se va viendo al recorrer ellos las encarnaciones. Unas son fáciles de transitar, otras veo que son duras, son mucho más difíciles. Hay unas que traen como muchos obstáculos y aquí es donde empezamos a observar cómo la dualidad empieza a manifestarse ya en una experiencia tanto individual como grupal, que es lo que hace que pues un alma pueda entrar a través de un clan familiar, pueda materializarse energéticamente. Entonces son diversas y variadas. Hay unas que son más elásticas, hay otras que ya van trayendo sus propios retos, hay unas que van trayendo sus propias cualidades para que ellas puedan sobrellevar cierto tipo de experiencias que no van a ser tan fáciles digamos, de pasar o de sobrellevar, y hay otras que sí van a ser como muy fáciles de experimentar. Aquí se van creando diferentes matices y estos diferentes matices que están en estas formas, que son formas geométricas, se van instalando en diferentes partes del cuerpo y aquí es donde ellos van a ir manifestándose entre los clanes qué es lo que van a trabajar, qué es lo que van a superar, qué es lo que van a potencializar. Y aquí es donde se van creando un gran entramado que se ve como una gran plataforma donde las almas están puestas en diferentes puntos y donde ellas mismas van a vivir cierto tipo de roles. Hay unas que van a vivir situaciones mucho más sutiles, hay otras que eligen vivir situaciones mucho más complejas y después se van entrecruzando los complejos, después los más fuertes, y así se van entrelazando en el ADN toda la información que va nutriendo la genética de un clan familiar. Ok, entonces Nico, ¿qué herramientas trae esta almita para, pues vamos a decir, sobrepasar esta prueba con éxito? ¿Me escuchas? ¿Sí?
Lo que yo observo ir del rasgo al éxito o el camino a lo que vendría siendo como una transfiguración de alma, como si tuviera una fijación o un destino, Ujú, también es un adquirido, haz de cuenta, y sobre todo de la herencia, mm, aún siendo la primera encarnación. Pero okey, en ese sentido, digamos que lo que el alma hace es recorrer la vida que se va a vivir sin algunas partes de las consecuencias físicas, como si pudiéramos ver en el tiempo la línea, como se ve cuando pones una canción en un programa de sonido, la línea de donde va a haber algunos piques o atisbos de cambios inauditos. Y está también dentro del proceso de lo que el alma dice que sí o no, o que siente la calibración, o que tiene incluso la apertura para eso, cuando ya ha habido vidas posteriores. Pero ajá, en esta primera dinámica lo que ofrece es ese molde ujú. de la existencia completa. Okey, entonces, a ver, aquí dime, ¿cuáles son los órganos o centros energéticos que guardan la memoria original del alma? ¿Qué órganos guardan esta memoria original para poderlos despertar o acceder a ellos? Principalmente el corazón, Ujú, porque justo en esa frecuencia o la forma de latido, el sonido y la conjunción guarda ciertas llaves de códigos que solo nuestra alma tiene capacidad de abrir en sus propios cuerpos, okey, ¿sí? Entonces, principalmente el corazón, pero también todo lo que es la columna, la médula, todo lo que viene por dentro como del tubito, ajá, también es otra parte y el sistema nervioso que también se reconoce en sus cuerpos. okey. Entonces, Margarita, ¿qué acciones van o bloqueando o potenciando la coherencia original del alma a la hora de encarnar? ¿Qué la bloquea o qué la pone en coherencia? Cuando yo veo que hay una figura importante que está presente, como dice Nico, en el corazón, es muy importante porque este punto del corazón, aquí se manifiesta la forma de un infinito. El punto de intersección se forma como una especie de portal que tiene la forma de un diamante. Este diamante que tiene estas facetas que va tomando ciertos aspectos triangulares, es donde va habitando el alma. Primero, en las diferentes dimensiones. Las diferentes dimensiones también van nutriendo de experiencia toda la relación que viene conectada con el corazón. Pero esto es variado porque cuando tú me hablas de bloqueo, pues los bloqueos se van manifestando cuando no hay una alineación y cuando se va perdiendo como cierto contacto que tiene el alma y ella misma se va identificando mucho con la parte física. Ahí es donde empieza a haber un quiebre energético porque el movimiento original, digamos, de esta alma que está conectada con esta triangulación, este infinito, inclusive este infinito se manifiesta no solamente en diferentes realidades, sino se manifiesta en la forma de los centros energéticos. Por eso es que ellos va tomando una forma más física, mucho más densa, que ahí es donde se concentran em, por energía y por estructura los bloqueos que se pueden vivir a través de la fisicalidad. Entre más este infinito esté puesto o esté impreso en la parte central del cuerpo y en la parte superior, la información viene siendo más sutil. Por eso es que el cuerpo se le pueden ver diferentes formas energéticas en un mismo cuerpo, porque el mismo infinito, como tiene esa capacidad de manifestación en diferentes realidades, Ujú, las realidades superiores fluyen en no bloqueo, pero los infinitos inferiores que están puestos en esta parte del cuerpo, ellos sí tienen una capacidad de absorción y la capacidad de absorción, como está conectada con la materialidad
con la emocionalidad y con los pensamientos, ella misma forma una especie de células que se van agrupando en este infinito y él hace que este movimiento sea continuo. El diamante que hay en el centro no se ve tan diamante en el centro de estos infinitos. Son como si estas estructuras se van formando una primera faceta, después se va formando otra faceta, aquí más facetas y ya en la parte de la corona ya el movimiento es diferente porque el infinito deja de verse como infinito y él mismo pierde esta forma circular para verse como una forma expandida. Por eso es que él abraza todas las realidades en que el alma se siente o que está viviendo diferentes experiencias. eh, a mí me llega la palabra como en un mismo reino. Ok. Entonces, cuando ya se va a materializar, vamos ya a la parte cuando el almita ya se va a materializar y elige el cuerpo. ¿Qué es lo primero que tome en cuenta para elegir, por ejemplo, la madre, el padre, el clan y el territorio? Nico. Lo primero que observo, Ira, es como una asimilación. ¿Te acuerdas, cierto, que te expliqué la sensación de cómo se compactaba? Sí. Pues en este momento el movimiento es diferente. Es como una asimilación, como si todo lo que está afuera de las percepciones del mismo cuerpo, lo que la misma sensación puede sentir, empieza como a interpretarse, como también como a percibirse, como a dividirse en ondas, como a dividirse Ujú, en tonos, como a dividirse en cuadros, en recuadros, en píxeles también. Es como si toda la realidad empieza como a tener gestión, ujú, como a tener un orden también. ujú. Y ese orden que se encuentra del aspecto exterior le permite al alma de alguna forma ordenarse también y terminar de integrarse en esta asimilación. Ok. A ver, entonces, ¿qué programaciones del clan o del territorio em, decide aceptar el alma para vivir esta realidad? Porque entonces quiere decir que ella también necesita recursos. ¿Y de dónde va a sacar los recursos? De donde decide encarnarse. Entonces, ¿qué son los recursos que ella toma para sobrevivir en esta vida o en esta decisión de encarnación, Nico? Son como las potencias que tienen los espacios, por ejemplo, como si específicamente aquí en la Tierra, en esta encarnación, el planeta tiene como cada una de sus porciones o cada una de sus consistencias, de sus límites, de sus fronteras, tiene ciertas potencias energéticas. Si tú lo vieras en esa visión que lo ve el alma, es como si el planeta hacia arriba, dentro de su superficie, siempre estuviera como emanando colores. Ajá. Y esos colores son los que mezclan todas las memorias del lugar, las muertes de los lugares, las vidas de los lugares, porque son las cosas que van dejando como huella. Ujú, Los acontecimientos más dinámicos entre la vida y la muerte son los que se quedan y se conservan. Esos dinamismos entre vida y muerte son como esos porcentajes que necesita el alma para asimilar, por ejemplo, potencias como una identidad, potencias como incluso un nombre, porque incluso también para el territorio muchas veces influencia el nombre, incluso también la potencia del concepto de la sociedad o de la familia, que también lo asimila el cuerpo a través del territorio. ok. A ver, en esta parte, Margarita, entonces, el clan, la familia, lo que sea, entonces va aceptando al alma, le va dando ciertas herramientas, pero también va gestionando ciertas formas de limitación o no. ¿Qué marca la experiencia para vivir estos pactos que me decías al principio cuando me estabas explicando esta parte cuando pactaban las almas? Bueno, ya cuando entramos ya al proceso donde ya se eligen, ya la concepción ya se gesta a través de este padre y esta madre, el bebé
entra en una concepción en Ajá, el medio del campo energético de papá y mamá. ajá, Aquí, en este punto, es un punto de anclaje importante porque aquí empieza a circular la energía, eh, la energía tanto de papá y mamá, y aquí le van dando forma a este cuerpo físico. Acá lo que se lleva por transferencia se lleva por vibración. Entonces, todo lo que se lleva por vibración empieza a formarse, empieza a generarse y empieza a gestarse dentro del cuerpo. Ya una vez haya tomado lo que se llaman las experiencias, pero como estamos conectadas, digamos, con unas experiencias muy primordiales, muy iniciáticas de ajá, las almas cuando han entrado y hay conectado con la tierra, pues la misma conciencia de la tierra tiene esta misma forma. Ella misma se va gestando, ella misma también va naciendo y ella misma va también trabajando esos ciclos que el alma también lo va replicando por absorción. Es como los diferentes estadios que requieren las almas para poder acoplarse a la vida física en este planeta Tierra. Aquí lo que vamos viendo, no solamente están estos centros energéticos que hacen parte de las experiencias ujú, que van representando la dualidad del ser, visto de una energía femenina que representa mamá y de una energía masculina que representa papá. ujú, En este movimiento, cuando ellos se conectan con estos anclajes que están dentro de la Tierra, lo que puedo observar es que no solamente tenemos digamos, un campo energético con unos centros, sino hay unos centros energéticos que sobresalen el campo, que sirven como de anclaje a la Tierra. ujú, Estos anclajes a la Tierra permiten que el humano tome las herramientas para poder subsistir en el planeta, unido a lo que estos padres primordiales van tomando, van adquiriendo. La tierra es un recurso de aprendizaje para el alma, para poder adaptarse a estas condiciones. Estas condiciones a su vez son trasladadas a esta nueva alma que va a vivir también una experiencia en la tierra. El territorio como tal ya tiene sus improntas, él ya tiene sus memorias para que el alma pueda vivir un tipo de experiencias. Por eso es que vemos que los ujú, territorios tienen ciertos tipos de experiencias, tienen ciertos tipos como de, de, digamos, de fisical, de como genotipos, de fenotipos. Todo eso va marcando para el alma una forma de poder vivir en la tierra. En la medida que el alma y todos estos grupos familiares van encarnando en estos sellos genéticos que vimos, que le daban una identidad, aquí es donde como el paso, como la convivencia, es la que va marcando el paso de las experiencias, pero el alma nunca deja de estar conectada con la tierra, siempre se siente anclada a ella y siempre se siente anclada a las experiencias que ella misma como maestra empieza a manifestarle a este grupo álmico. Entonces aquí vemos que para todos es un gran aprendizaje de vida. Cada uno, aunque traiga los códigos similares, cada uno trae una chispa que es individual. Ok, a ver, en esta parte, en esos recursos que otorga, pues, también el linaje, el territorio y todo, em, ¿qué, qué, a ver, qué situaciones se heredan para que cargue el alma para su primera experiencia? O sea, ¿qué es lo que tiene que aprender el alma en esta primera experiencia? O sea, ¿cómo son estas formas principales de venir y qué herramientas tiene para poder ella, no sé, seguir avanzando o salir de esta realidad o reencarnar? ¿Qué pasa con eso, Margarita? Yo lo que veo es que el alma tiene una capacidad adaptativa y en esta capacidad adaptativa para que ella pueda generarse en un cuerpo físico dentro de un útero materno, previamente ha tenido que adaptarse a unas condiciones muy similares a las que va a vivir dentro del útero materno. Entonces, por eso es que vemos tantos procesos que debe pasar el alma para poder ya sentirse dentro del vientre materno. Una vez ha pasado por por ese momento adaptativo, ya las circunstancias o las situaciones para poder vivir dentro del vientre materno le va a dar las condiciones
condiciones de vida, porque son las condiciones que trae el útero materno muy similares a las condiciones sutiles que el alma vive en su propia gestación. Y me explico, en esta gestación que es muy sutil, es como si eh, úteros también existieran en formas eh, um, Muy sutiles. en otras dimensiones, en Sí. otras muy sutiles. Aquí yo veo que hay una preparación previa. Ya en esa preparación previa, lo que se siente de experiencia como tal para el alma es una forma de expresión, porque esa forma de expresión le permite vivir ciertas circunstancias que van quedando adosadas en su cuerpo y que le Ajá. van permitiendo transitar y tomar una forma mucho más definida. El alma, en la medida que va viviendo, digamos, más vidas, va tomando una estructura mayor. Esa estructura mayor la lleva a una madurez y después de que llega ya ese ciclo donde termina su experiencia, vuelve otra vez a tomar su forma original. Es una sensación como si ella misma se va estructurando, estructurando, estructurando y después se va desestructurando y vuelve otra vez a volverse una chispa de luz. Y eso hace parte como de ese ciclo de experiencia que hace parte en la tierra. Ya lo de que es bueno o es malo, ya hace parte Sí. de lo que se va sintiendo como en la fisicalidad. La fisicalidad es un instrumento que le sirve al alma para poder sentir y para poder de alguna manera razonar qué es bueno o qué no es bueno para ella. Entonces todo este proceso es un conjunto de experiencias que se viven simultáneamente, pero son muchísimo la energía que se mueve para un alma y vivir todo este tránsito. Ok. Nico, ¿cuáles son los obstáculos? O sea, ¿qué obstáculos tiene que enfrentar el alma ya en el momento de la encarnación? ¿Y cuál es el fin de esos obstáculos? Principalmente ira y sobre todo porque el alma tiene que confrontar las energías de lo que ya existe. Ajá. La parasitación es el primer obstáculo, no Ok. necesariamente la entidad, por eso no digo las entidades. La Claro. parasitación incluye los vínculos que la misma alma puede desarrollar con otros seres vivos, Ujú. em, con cuerpo no cuerpo, con el mismo ambiente, pero tiene que ver con eso, con el proceso de la parasitación. Es como si el alma tiene que estar pues no es como si atenta, pero es como que en el ciclo va encontrando y llega a un punto en el que se expone y ahí es donde entra ese ciclo de la parasitación. O sea, el alma sabe que va a ser en algún momento vivir una parasitación, pero tiene entonces las herramientas para salir de esa parasitación también, ¿no? Es parte de la experiencia de los obstáculos. Sí, ¿Qué porque, pa- porque Ujú. cuando ve toda esa línea también la percibe. Ok. Entonces, si no sale de esa parasitación, llegan entonces interferencias, egregores, otra cosa, porque entonces ella no sale de esa parasitación, sino que se va haciendo más grande. Y de ahí el alma empieza en consecuencia a mostrar muchas inconsistencias en su organización interna. Entonces empiezan otros procesos en donde ahora lo que yo veo como en la vida humana, algo como muy normal, en realidad tiene que ver con estas distrofias o estos desplazamientos del alma, incluso aún cuando ya tiene un cuerpo. A ver, los dos, le quiero hacer esta pregunta a los dos, a ver cómo la ven los dos. ¿Qué miedo o qué miedo más profundo condiciona el recorrido del alma en la vida humana? Margarita. A mí la muerte, lo primero que veo es la identificación en el momento del nacimiento, en la gestación, que empieza el alma a identificarse con un cuerpo físico Ujú. y el tener que desapegarse a ese cuerpo físico que habitó le genera una serie de apegos, de Ajá. vinculaciones a través de las emociones, y esas emociones van conjugadas con pensamientos, con sentimientos, con experiencias que van creando un tramado, y en ese tramado se va volviendo para el alma una forma como de cárcel, porque esa identificación lo hace sentir más físico que energético. Ok. Y en el momento que va llegando a la muerte o a ese umbral, que es en la transición de tener que abandonar este cuerpo físico,
ese punto es un punto de quiebre, porque el paso de esa energía es como pasar a otro estadio álmico para la misma alma, porque ella misma pasa de una condición donde se adaptó a una fisicalidad y el salir de esa es volver a pasar un umbral donde hay un punto donde aquí se siente una especie de vacío y el paso a esta nueva condición álmica es volver a reconectarse con esas condiciones que han podido generar cierto tipo de traumas. Este umbral de vacío es una especie de shock para el alma, Entonces, porque a dime, ver, espérame, entonces el mayor miedo es ese vacío. sí, es Ah, ese ok. vacío, Sí, continúa, sí, perdón. Es que esto como estoy sí, sí, sí. anotando, me dice, ya. Mm. Y ese vacío es el que no le permite, es como si entrara en un momento donde hay un vaciamiento Ah, energético de lo que ajá. fueron sus experiencias, aunque quedan impresas en ella cuando pasa a este estado energético que pareciera como un movimiento toroidal, un movimiento en infinito. Este movimiento infinito es tan importante porque es el que le ayuda a pasar al alma de un estadio de muerte, que digamos una muerte física, a un estado almático donde ella va a vivir em, como ciertos periodos otra vez gestacionales que le van a permitir volver a reencontrarse con otras realidades que han hecho parte del primer momento donde el alma decidió vivir en diferentes realidades. Aquí es donde empieza ella a reencontrarse, a reagruparse energéticamente. Pero este paso es un paso que pareciera no de una sola vida, sino Mm. esto hace parte de muchas vidas donde vuelve a reagruparse esta energía y es donde esta energía la vemos, donde toma una madurez y donde ella ya se siente desapegada de la fisicalidad y aquí es donde se manifiesta la energía en una condición diferente, ya es un palpitar, ya no es un prototipo o un arquetipo, ya ella se identifica con todos estos cuerpos físicos. Nico, ¿tú qué percibes que es el miedo más profundo que condiciona el recorrido del alma humana? Pues en un sentido de sensación, el mismo que Margarita expresó, pero Ujú. yo agregaría, pues en un segundo nivel o como en un nivel muy similar, la condición de la misma vida y en esa condición el miedo a ser excluido. Ah, ok. Digamos que la misma alma, sobre todo en la primera reencarnación, en la primera encarnación más bien, em, al entender la propiedad de la identificación en unidad, Ujú. se percibe o percibe la soledad de la vastedad Oh, previo a la encarnación y existe ese miedo durante la vida, el miedo de sentirse de esa forma excluido o solo. ok, qué interesante. Entonces, ¿cómo puede reconectar el alma con su espíritu original en las vidas? ¿Cómo, o sea, pierde su contacto en algunas vidas o no lo pierde o siempre está ahí? ¿Cómo lo ven, Margarita? Bueno, yo lo veo en el punto y en el momento donde estos dos infinitos ya se integran en un estado de unidad y donde este estado de unidad le permite al alma Ajá. terminar su ciclo de experiencias en la vida. Ella misma ya se desintegra porque el proceso de fragmentarse o dividirse para vivir diferentes realidades en diferentes, podemos llamarlos dimensiones, líneas de tiempo y vivir simultáneamente tantas experiencias, cuando ella ya logra integrarse y recoger toda esta información, estos dos infinitos que tienen esta forma, ellos mismos hacen esta operación. Y Mm, cuando hacen esta operación, esto ya es una forma en que ella, el alma, ya no tiene que habitar. Y aquí empieza a haber una expansión de energía donde la manifestación de la esencia o llamamos o el espíritu, ya ella se manifiesta en otro estado energético donde ella ya no está viviendo ni
dimensiones, ni fracciones, ni experiencias, sino donde ya esto se culmina, ya se hace un cierre. Tú, Nico, ¿cómo lo ves? Mira, yo te lo puedo resumir en que yo no observo que algo de lo que entre o encarne pueda volver a ser lo que fue antes. Claro, Y en no. ese sentido, Ujú, sí hay un momento en que con el transcurso de las existencias, el espíritu original lo que tienes que termina por desfragmentarse o termina como por derrocharse en lo que se va creando de la existencia ujú. y se encarna junto con el alma. Entonces, es de alguna forma esa esencia de potencia que también se recorre en el ADN en las existencias posteriores. Entonces, no hay como una forma de mantener esa conexión porque esa conexión se vuelve imprescindente cuando también esa parte del alma encarna y cuando en algún punto el alma pueda dejar ese cuerpo, Salen ya, juntas también. ajá, y ya tiene este molde, pues ya no puede volver al otro molde, Claro. digámoslo así. O sea, la experiencia al final de cuentas lo va haciendo o más sabio o más potente o más, pero ya no regresa, ¿no? A ser lo que fue, sino que es algo mucho mejor. Ujú. Ok. Muy bien. Entonces vamos a desconectar, chicos. Y en la desconexión ustedes me van diciendo una frase, una palabra, algo que les haya llamado la atención. Respiran profundo y regresamos. 5, 4, 3. Margarita, ¿qué frase te viene o qué palabra te viene? A mí me llega gestación, me llega experiencias y unidad. Ok, Nico. Ahí me llegan las palabras eternidad y existencia. Eternidad y existencia. Entonces, la gestación, las experiencias y la unidad nos llevan a vivir la eternidad de nuestras existencias. Ah, mira, estuvo bien. Vamos a desconectar. 3. Vamos a mover los pies, las manos. Vamos a regresar aquí. 2. Sentimos nuestro cuerpo, cómo se mueve. 1. Respiran y regresan. Mm. ¿Cómo les fue? Bien, bien. ¿Cómo se Muy sintieron? bien. ¿Cómo te sentiste, Margarita? ¿Bien? Sí, me sentí muy bien, muy liviana. Ok, ¿tú, Nico? Sí, fue una sesión como que me mantuvo en una energía como muy sutil, en ese, pues también Muy, como con esa sensación del no cuerpo, ¿no? muy neutral, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a dejarles, por favor, la página web www.iraseman1ince.com y nuestro correo info@iraseman1ince.com. Y también les quiero dejar el WhatsApp más 52 479 204 4973. Gracias, chicos. Vamos a cortar la grabación. Bye. Bye. Chao.